El único restaurante de Caracas especializado en carne de cerdo. Mi cochinito favorito. Cómaselo asado o cómaselo frito. A una cuadra de la Plaza Alfredo Sadel en Las Mercedes, en Caracas. Seguimos con Vladimir a la Una. Bueno, continuamos con Jesús Faría. Y Jesús Faría, miembro de la Asamblea Nacional Constituyente, economista. Vamos a ver qué fue lo que le quería preguntar Julio Borges ayer, finalmente. ¿Lo tenemos allí? Vamos a ver qué le quería preguntar o qué le preguntó Julio Borges a Jesús Faría. Le hago una pregunta de Jesús Faría muy rápida. ¿Cómo va a ser él para lograr bajar la inflación que está galopando de año en año y que se espera que el año que viene pueda ser 2000%? Ok, ¿tú ves Brújula Internacional? Sí, claro. Ya está. Ok, vamos con la pregunta de Jesús Faría, de Julio Jesús Borges, Faría. chico. De Julio Borges. No, mira, yo creo que en primer lugar hay que tener un poco de autoridad moral para hablar de los temas políticos de la nación. Una persona y una fuerza política, para no personalizar el tema, que ha venido saludando el bloqueo financiero internacional que se le ha impuesto al país, que debería condenar toda la nación porque va a impactar, como de hecho ya lo está haciendo, a toda la población. Una fuerza política que trató de destruir la convivencia de la nación y que le trajo daños, yo diría que en el corto plazo, irreparables al país en estos 3 meses de violencia que se dieron desde abril hasta la Asamblea Nacional Constituyente. Una fuerza política y sus voceros que se han encargado de ahuyentar, desalentar la inversión extranjera en nuestro país. ¿Tú crees que una persona con ese expediente puedan siquiera debatir con autoridad moral acerca de un problema tan grave como es el tema especulativo y sobre todo cuando sabemos la incidencia que tienen estos factores en el tema especulativo? Yo creo que el pueblo, que ve la población, que ve estos programas y estos debates, no solamente debe analizar y considerar con mucho detalle estos grandes contrastes, sino que ya lo ha hecho y por eso observamos, a pesar de la enorme dificultad económica, se dan unos resultados políticos que ponen en terapia intensiva a estos señores. También he escuchado, Vladimir. Pero no me ha respondido lo que él quiere saber, no más que él. Bueno, pero ¿Qué hacer para derrotar la Pero es inflación? lo que yo te estoy explicando. La política cambiaria debe ser modificada. La política de producción agrícola debe experimentar un trato muy preferencial, muy prioritario, una política de emergencia agrícola, una política de precios sana, en el sentido de que sea muy flexible el seguimiento a los precios para evitar especulación y para fomentar la producción, el tema del despliegue popular para impedir que en la distribución de los productos se filtren al contrabando y al bachaqueo de los productos y para obligar a los comerciantes a que el precio que se establezca de manera consensuada se cumpla y que la política fiscal sea realmente eficiente. ¿Qué significa una política fiscal eficiente? Reducir al máximo las corruptelas, las desviaciones, las ineficiencias. Ahí podemos hacer No mucho. han pasado muchos años Y como por para que el otra parte, gobierno ya hubiese incrementar derrotado los eso, ingresos. Jesús. Mira, porque pareciera que es que estamos comenzando el gobierno. Esto es más fácil decirlo que hacerlo. Y tú fuiste ministro o viceministro. No, viceministro, pero fuiste no de la viceministro, economía. tuviste altos cargos en la administración pública, fuiste presidente de un canal y tú sabes lo difícil que es al frente de esos organismos adecuar las estructuras institucionales existentes. Por eso que nosotros planteamos, en el marco de la Revolución Bolivariana, la reestructuración total del Estado. Es decir, crear una nueva institucionalidad. No lo hemos logrado. No lo hemos logrado, pero es una tarea que tenemos Ahora, fíjate, pendiente. Hacer un Estado mucho más transparente, mucho más democrático, pero fíjate eso, mucho más participativo. el presidente Maduro, cuando recibió el poder, en ese momento el dólar estaba, ponle tú, entre 17, 20, 25. Hoy en día está, de acuerdo al dólar, tú ves, bueno, imagínate tú, pasa de los 40,000 y pico, de acuerdo a lo que uno ve, ¿no?
y si es guerra económica, si es la campaña contra Venezuela, todo eso, pero el gobierno no ha sido capaz de derrotar esto. ¿Será que hay causas estructurales que lo impiden? Hay causas coyunturales como la caída de los precios del petróleo y la guerra económica, y hay causas estructurales que es el agotamiento extremo ya, en metástasis. Y de todo esto, sí, ¿cuál es la del modelo responsabilidad del gobierno? El rentista. gobierno no tiene ninguna responsabilidad. Sí tenemos la responsabilidad. Nosotros nos pueden achacar la responsabilidad de que no hemos avanzado lo suficientemente rápido, de una manera acelerada, para poder aplacar estos problemas. Problemas que no son causados y no son imputables al gobierno. Lo que sí es imputable al gobierno... Pero ¿cómo no va a ser imputable al gobierno estos problemas si el gobierno es el que está gobernando hace tantos años? Lo que sí es imputable al gobierno es que no hemos hecho lo suficiente, sobre todo en el tema de la especulación, para detenerla. No es imputable al gobierno, por ejemplo, que no se haya cambiado el modelo económico. Por ejemplo, que tengamos un banco central que no da información sobre lo que está pasando en Venezuela, por ejemplo, que no da cifras de inflación, que no da cifras... Pero eso lo del Banco Central no es la causa de la especulación. O que se haya producido dinero inorgánico, como han denunciado otros economistas. Por ejemplo, eso no es culpa del gobierno, por ejemplo, que se haya producido dinero inorgánico. Mira, si ese fuera la causa... ¿O no es verdad? Si esa fuera... ¿Desde cuándo tú estás escuchando eso? De que el dinero inorgánico se inyecta desde que Chávez llegó al poder. Porque se trata de una política... No, y desde antes se hacía también. Los otros gobiernos lo hicieron también. Pero tú lo estás escuchando desde que Chávez llegó. Entonces Chávez llega al poder y la inflación se estabiliza, máximo 30%, pero no se ve desbordado esto. Esto tiene otras implicaciones. El tema de la liquidez también lo tenemos que atender, pero ese no es el principal tema, Vladimir. Hay una relación o una correlación absoluta, están en absoluta sintonía la especulación cambiaria y la especulación con los precios, eso lo tenemos que entender. Y la especulación cambiaria no obedece exclusivamente, quizás de una manera muy marginal sí sea, pero a la liquidez. La liquidez ha aumentado en diferentes velocidades y nosotros observamos que la velocidad del incremento del dólar today se mantiene, incluso baja cuando la liquidez no ha bajado y aumenta. Es decir que ese es un problema de otra naturaleza y que tenemos que entender con instrumentos políticos y con instrumentos Pero si el Banco Central, económicos. por ejemplo, dijera, Ahora, y el modelo, Jesús, pero si el Banco Central dijera, mire, lo que está diciendo Dólar Today no es verdad, la cotización real del dólar es tanto, ¿a quién le cree el país? ¿A Dólar Today o al Banco Central? Pero no tiene que ser el Banco Central, puede ser el Banco Central. Central. ¿Por qué no es el vocero? Se supone que es el Banco Central. Puede ser el gobierno, se supone que el Banco Central tiene esa responsabilidad. Puede ser la constituyente. Yo no he leído en años un comunicado del Banco Central refiriéndose a la situación del país. Por ejemplo, hay un silencio total del Banco Central. Es posible, pero eso, de hacerle frente a Dólar Today y desarrollar una vocería que pueda revertir eso no es exclusivo del Banco Central. Eso es sumamente complejo. Ahora, bueno, así lo haga... Digamos que es culpa del gabinete económico. Yo te voy a decir algo que quizás pueda sonar polémico. Así nosotros anunciamos que la tasa de cambio no es una inferior a la de Dólar Today. Si no hacemos nada en materia cambiaria y en los otros aspectos que están estrechamente vinculados a eso, esa afirmación, bueno, se va a desvanecer. Eso tiene que sustentarse en una política y eso es lo que estamos haciendo. En el gobierno, en el Ejecutivo, el presidente ha hecho un conjunto de propuestas, la constituyente está contribuyendo para alimentar con mayor cantidad de ideas esos planteamientos. ¿En cuánto tiempo habrá respuesta a eso? Me lo vas a responder al regreso. No, y lo del modelo económico. Lo del modelo económico también. Lo del modelo económico.